Buenos días a todos. ¿Estáis listos? Pues allá vamos. Bienvenidos una semana más a Pienso Luego Invierto, un podcast dentro de Value for All, que es un proyecto de co-creación y sin ánimo de lucro. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, días. Buenas noches. No sé a qué hora lo vais a escuchar cada uno de vosotros. Sí. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Yo bien, semanas intensas a nivel laboral, a nivel estudiar, a nivel muchas cosas, pero Sí, a todo nivel bien. mundial. A nivel mundial ya lo grabamos esto a día 27 de febrero. Hace 4 días ha empezado una guerra. Sí, yo espero que para cuando salga se pueda escuchar. Imaginamos que sí. Sí, imaginamos que sí, pero bueno. Bueno, ha cambiado la situación tan rápido en tan poco tiempo, ¿no? Que... Ya, ¿tú lo que has pensado? Yo apostaba porque al final no iba a haber una invasión plena. Para nada. Pero ahora no es vamos a más, adelantar. Es decir, no somos expertos en geopolítica, no No, tenemos no. ni idea. Leemos un poco, escuchamos a cierta gente Sí. y muchos de los analistas geopolíticos o que se dedican a todo esto lo que te decían es que no iba a pasar. Yo la persona que más sigo en este ámbito es Óscar Vara, yo creo que tú también. Sí, Lo Pedro escuchas bastante. Baños. Pedro Baños. Y un par más de expertos en geopolítica internacional, que además es que dicen cosas muy interesantes y es muy interesante Sí, escuchar el día a día. sí, totalmente. Y lo recomendamos profundamente, pero Y lo que decían es que no tenía pinta. Pero no tenía sentido, seguramente, ¿no? Que la forma en que Putin consiguiese lo que pensábamos que quería conseguir, lo podía conseguir pacíficamente. lo podía conseguir pacíficamente. Lo que sucede es que al final, bueno, no sé, sin tener mucha idea, al final te ponen en una posición a veces en la que al final, haber mandado tantas tropas como mandó ahí, no dar un golpe encima de la mesa, Putin lleva ya muchos años, él ya no se mira como se pueden mirar otros por su día a día y la gestión, sino él se está mirando de cara a la historia. Él se mira en el espejo de la historia, como dicen todos estos, y dice, yo me quiero ver reflejado. Claro, ¿De qué manera me quiero ver reflejado? Pues ya no sabemos qué pasa por la cabeza de Putin. creo que el punto es, claro, cuando tú llegas a estar en esa posición en la que está, que lleva tantísimos años, con tanto poder, con todo eso, que igual no piensa para nada como pensamos nosotros. Pero también es algo que lleva mucho tiempo pensando y planeando. No es algo que han hecho de la noche a la mañana porque ayer se despertó enfadado con un ucraniano. Es lo interesante. O sea, yo vi unos escritos no hace mucho, era cosa de un mes, que era de sus tiempos del KGB, casi como estudiante, en los que hablaba, es muy curioso las frases que usaba, porque hablaba de que para él lo peor que había sucedido en el siglo XX era el hundimiento de la URSS. O sea, decía, eso es lo peor que ha pasado en el siglo XX. Hubo 2 guerras mundiales, Mao Zedong se cargó a no sé cuántos, ellos se cargaron, tuvieron ¿cómo se llama? El no va a ser Holodomor, creo que es en Ucrania, que se cargaron un montón de gente también de hambre, no sé, bombas atómicas, pandemias. Lo peor para él, la caída de la URSS. Que la gente estaba celebrando que cayese en el muro de Berlín. O sea, lo peor que a lo mejor dices, bueno, que David Hasselhoff, ¿sabes? El de los vigilantes de la playa, concierto en la... A lo mejor eso le siento fatal. Pues que David Hasselhoff, el hundimiento de la URSS, mira lo que hace. Recomiendo, de verdad, encarecidamente, buscar a David Hasselhoff y ver los conciertos en el muro de Berlín y su vídeo Jumping My Car. Eso os lo aconsejo, sobre todo un día, estés con amigos, tal. Pues igual cuando acabemos de grabar esto me voy a poner yo a verlo porque yo no lo he visto nunca. Es buenísimo. Buenísimo, David Hasselhoff, qué grande, tío. Me lo apunto. Bueno. Ya fuera tonterías. Tiene mucho impacto esto, porque es que hemos visto en un mismo día caer la bolsa rusa casi, bueno, el índice de la bolsa rusa, ¿qué caía? ¿Un 30, un 40 cuando hablamos? Sí, ¿fue un miércoles por la mañana? Sí. Miércoles por la mañana, que por ejemplo Gazprom estaba cayendo un 50%.
Sí. Y yo te dije, quiero entrar, y al final no sé por qué no entré. Sí, bueno, claro. Bueno, Me tienes da unos un riesgos, tiembla, tal, sí. no sé qué. No es fácil disparar en ciertos momentos, pero... Sí, pero una hostia muy gorda, claro. no, en mercados, o sea, Todo básicamente en nos han mercados. puesto Si ya teníamos un panorama muy complicado, que ya es lo que veníamos hablando en el anterior podcast, el panorama ahora mismo es muy, muy preocupante. Claro, porque Seriamente. si hacemos un poco de memoria hacia atrás de lo que estuvimos hablando en el último podcast, entiendo que no todo el mundo nos habrá escuchado, lo cual es normal. Claro. Somos un poco pesados a No, veces. pero bueno, que nos haya escuchado alguien, yo lo pido. Yo lo aplaudo. Claro, veníamos de un panorama en el que estamos teniendo una inflación bastante elevada, en el que, como planteábamos la vez pasada, seguramente esa inflación no solo viene por temas monetarios, de impresión de dinero y demás por parte de los bancos centrales, sino viene por una presión que están marcando sobre todo por el lado energético y de... Sí. que ha aumentado casi todos los precios. Los precios de la energía han aumentado muchísimo. Sí. Claro, esto que está pasando aquí, tenemos un problema. Es que Rusia da muchísimo gas natural a Europa. Europa depende de Sobre la todo parte Alemania y de Austria. Alemania, Austria, Polonia, etc. Dependen del gas ruso. Sí. Claro, el precio de la energía marca una influencia brutal en el precio de muchas otras cosas. Y es que, Sí. otro tema, es que Rusia-Ucrania es un granero muy grande del mundo. No, es ver, ahora mismo el panorama a efectos de lo que, digamos, la actualización sobre el apocalipsis. Me gusta. Deberíamos- Tenemos que poner el reloj, ¿no? Lo que más el error de, el reloj del Doomsday de este lo tenemos que poner. Tenemos que Claro. ponernos un reloj para ir marcando los minutos que quedan hacia el apocalipsis. Pero el panorama es complicado ahora. O sea, es muy, muy complicado porque tú dices, vamos a ver, la cantidad de gas que consume Alemania. Alemania básicamente ahora depende del gas. Porque cerraron las centrales nucleares, Tuvieron la queda magnífica abierta idea una. de... Sí, bueno, a ver, es algo que llevan batallando allí. Es algo muy difícil es algo que tenemos muy embebido. Porque yo recuerdo estar en secundaria y hasta que no me paré a mirar cómo eran las centrales nucleares, yo estaba completamente seguro. O sea, mi concepción de una central nuclear es la de los Simpsons. O sea, pues claro, hay una central nuclear y luego hay peces con 3 ojos. Con 3 ojos. Y que daba miedo. Yo de más pequeño tengo miedo de pasar cerca de una central nuclear. Claro. Pero cuando tú ves... o sea, aparte, que en eso estamos de acuerdo, pero que no es así, quiero decir. Pero en Alemania hay algo muy embebido que es todo el movimiento ecologista surge de eso, con el logotipo este famoso del que llevo a Estocolmo, por cierto, en solidaridad. Es que no tienen como camisetas de Ucrania. Tuve una de Kiev, pero no la tengo. Entonces, como ha amenazado también a Suecia, pues aquí estoy. No creo que Putin vaya a mandarme a mí, no tiene otras cosas mejores que hacer. Bueno, el sol sonriente aquel, que es muy famoso. Y vendió muchísimo en Alemania. Entonces era un movimiento muy fuerte. Entonces, claro, han conseguido un objetivo que llevaban demandando desde los años 70, cerrar las centrales nucleares. Ahora decirle, darse cuenta de que has cometido un error es muy complicado. De 30 años es muy complicado, ¿sabes? Sí, pero la realidad es que el error les va a golpear en sus bolsillos de una forma bestial. Ahí en la cara. En la cara y en todos lados. Habrá que ver. Es que hay que ver ahora qué puede hacer Alemania. Es muy complicado, pero lo estaba mirando. Básicamente, todo se está diseñado para que puedan seguir recibiendo gas. Pero si el gas que ya estaban recibiendo no era suficiente. Por eso los precios estaban como estaban, pero no es que no era suficiente. Entonces, desde Yamal mandan bastante gas. De hecho, el miércoles o el jueves creo que fue récord histórico o algo así de gas que habíamos recibido. O sea, de Rusia, o sea, de estas cosas No hemos parado de recibir gas de Rusia. No, y eso que ha llegado a momento. Alemania y ha dicho, oye, el Nord Stream 2, que es un gasoducto que se estaba construyendo, Perdón. que se ha construido y que le faltaban los permisos y poco más, Sí. que estaba casi hecho, para traer directamente gas natural a
Alemania, Sí, directamente sin a todos pasar por estos países. Claro, evitaba pasar por ciertos países. Ese gasoducto ya estaba construido. ¿Qué ha pasado? Que, claro, ese gasoducto que está construido y que ahora de repente dice Alemania que no le da los permisos. Por un lado, ha habido ciertas empresas de Francia, de Alemania, etc., que han hecho grandes inversiones ahí. 900 millones. Habrá que ver qué pasa ahora con esas inversiones y complicado, porque tampoco sé cómo está estipulado y lo he estado buscando y no me he encontrado mucha información, porque en realidad casi toda la inversión es como que la ha hecho Gazprom, pero claro, hay muchas empresas financiando lo que dices tú, entonces ¿a quién le reclaman ahora esas empresas? ¿Las pagará el Estado alemán y tendrá que, como las moratorias nucleares? O sea, yo creo que se pueden iniciar litigios ahí, entonces, pero claro, pero... Eso es lo menos importante. Sí, digamos, sí, vale, pero... ¿Vamos a dejar de recibir gas? Pues... Vamos a seguir financiando a Rusia. Bueno, le compramos el gas a Gazprom, pero Gazprom sigue siendo una empresa parte estatal rusa que se está llevando dinero a Rusia, etc. ¿Vamos a seguir pagándole ese gas o queremos cortar directamente todo? Las sanciones que han empezado a entrar, sí que les podemos hablar ahora de ellas. Sí. ¿Cuáles son las primeras sanciones con las que se quiere sancionar a Rusia? Es que... entra ahí un muy... Pero es que antes de pensar en hay que saber el estado, o sea, antes de pensar cómo sancionas, cuál es el estado tuyo, cuál es tu posición. Entonces la posición de Alemania es que dice, bueno, es que si yo no tengo gas, me muero de frío. Entonces dice, vale, ¿y qué sucede? ¿Cuál es el problema de Alemania? Es que tiene un problema muy gordo, porque tú el gas lo recibes o por gasoducto, sí, o gas natural licuado. O gas natural licuado, que son barquitos. Pero los barquitos tienen un tema, y es que tú licuas el gas y luego necesitas una regasificadora en tu país. Pues no tiene. Y no tiene. O sea, el 30% del gas, de la producción de las regasificadoras, de la potencia no de la potencia, sino de la capacidad regasificadora de Europa, la tenemos en España. Y dices, joder, nos podemos beneficiar de eso. Yo cuando lo leí pensé, ostras, pues eso está muy bien, pero luego pensé, ¿y cómo le mandamos el gas para allá? No tenemos el gasoducto que vaya de España a Francia. Hubo un proyecto y se paralizó. Sí, los franceses lo paralizaron. Porque para ellos les corta, lo que piensan los franceses es, yo tengo un montón de centrales nucleares, espérate, a ver qué me va a salir a mí. Yo me interesa tener mis centrales nucleares y ir a Alemania y decirles, yo os vendo. Yo te voy a vender energía. Entonces, claro, esas cosas hay que verlas. Luego, claro, los estadounidenses están haciendo el agosto con todo el tema de... De hecho, están mandando casi todos los barcos, por lo visto, a Qatar, porque desde Qatar sí que tienen regasificadoras que pueden disparar a través del gasoducto que sí que llega por ahí. Entonces, no está del todo claro. O sea, luego parte del gas que tenemos también viene de Argelia. Y Argelia también es bastante aliada rusa. Ya, pero... Tiene bastantes cestas. Los italianos que tienen grandes reservas de gas también tienen un problema, es que también tienen muchas inversiones en Rusia. Y los rusos en Italia. Es que ya lo hemos visto. O sea, a Europa le han... O sea, han llegado... No, vamos a hacer no sé qué. Los expulsamos del SWIFT. ¿Cuánto han tardado en posicionarse? Porque yo lo entiendo. O sea, sí. ¿Te has acojonado? Dices, hostia, es que me la he jugado todo a esto y me ha salido mal. Y te ha salido mal en algo tan... O sea, la energía... Es lo más básico que tenemos. Sí, es que uno de los libros que hemos puesto es de Energía y Civilización, que es lo anuncian siempre como el autor favorito de Bill Gates. Que claro, eso ya bueno, pero dices, joder, a ver si me hago rico. No. Todavía tan no. listo como Bill Gates. Pero es muy interesante porque es como la historia de la humanidad, no lo he terminado, pero la historia de la humanidad a través de las eficiencias energéticas. Que es muy... O sea, ha hecho raras, pero cuando de repente aparece la agricultura, te hablan de cómo empiezan la agricultura y la ganadería, cómo pasan de tener una capacidad más o menos por regiones, los homínidos, de 1500 calorías y 2000 calorías y cómo tenían que almacenar más eso, a tener algo estable por encima de las 2000 calorías. Ya. O no eran 2000 calorías, eran como 1700 o algo así, pero dices, bueno,
pero hay cierta estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Sí. lo que implica eso para que el ser humano, pues, pueda andar más. Es que... Bueno, es literalmente la base de todo, pero es que en nuestra civilización, en nuestro día a día, usamos una cantidad de energía bestial y no estamos... Y es que no queremos vivir con menos, que eso es lo curioso. No aceptamos. Es que es difícil, porque si tú vives con menos, siempre va a haber alguien que viva con más, y el que vive con más... es que lo vemos, es que es difícil pensarlo todo en términos naifs de no, bueno, es importante porque el cambio climático, o sea, eso no, es un tema que está ahí y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero es que, claro, pero también lo que tienes que pensar es, bueno, pero o sea, hay una cosa muy chorra, todos estos políticos y expertos que hablan de esos temas. Una de las cosas que estaban hablando los expertos militares es de que Rusia tiene unos misiles supersónicos que no los tenemos todavía en Occidente y que eso ahora mismo les da una determinada superioridad, que claro, en un mundo ideal en el que nadie se ataca y nadie hace nada, pues es irrelevante. Entonces puedes tomar todas estas decisiones, pero si no... Y claro, sí, lo que dices tú, se nos ha puesto el 30% del tráfico de trigo, parece que estoy hablando de... Sí, pero es el tráfico. Sí. Bueno, pero sí. Sí, pero el 30% de la producción mundial de trigo... Se produce, o sea, los intercambios se producen a través del Mar Negro. Que eso, pues a ver cómo va a quedar. Ucrania es un gran productor. Rusia lo es. Rusia también es productor. Ojo, porque yo no estoy seguro, me falta información de saber si mucha de esa producción también, porque ¿sabes lo típico de que al final, por ejemplo, es como lo de... Hay determinados precios del gas que son muy importantes en Holanda, porque al final es como... Sí. O sea, hay como... Sí, ¿quién marca los precios, no? Exacto. ¿Cuáles son las granjas o, bueno, los sitios de intercambio que marcan los precios, no? Sí, entonces el trigo a lo mejor allí se produce mucho más intercambio de mercancías allí simplemente por ser un hub que está preparado. Entonces, de hecho el precio del trigo el miércoles estaba ya disparado en máximos históricos. Por supuesto también el del gas, no, el del gas no eran máximos históricos, pero tuvo un repunte, y el de muchos alimentos, que al final es lo que nos puede preocupar más. Y seamos sinceros, en el fondo nosotros, bueno, podemos tener inflación, seguir con aumentos de precios de trigo, etc., todas estas cosas, y sería problemático, por supuesto. Pero a los que de verdad va a afectar van a ser los países más pobres. Sí. A los que nosotros nos doblan el precio de la pasta y seguir comprando pasta. Sí, pero... Ya te jode mucho. No, pero doblar el precio de la pasta a una persona que vive en un país del tercer mundo. Sí, o del arroz. Pero hay que pensar una cosa. Yo creo que en el análisis muchas veces de España, como país, nos equivocamos. O sea, cuando tú empiezas a mirar... hay mucha gente que vive muy justo. Exacto. O sea, hay mucha gente que solo come... que es una cosa que a mí... No es que me impresionase, sino la intuyes, pero cuando la ves en cifras, cuando empiezas a ver el desglose de la alimentación en determinadas regiones y por segmentos poblacionales, hay un gran porcentaje de la población y de niños que fuera del colegio, en su casa, se alimentan de pasta, que seamos sinceros, pasta, o sea... Es lo barato. Sí, es un carbohidrato refinado que se distingue menos de la glucosa, o sea, de tomar azúcar puro que o sea, está muy cerca. O sea, tiene más nutrientes, pero al final es refinado, o sea, y es barato. Y de arroz, que es mejor como carbohidrato, pero aún así, o sea, se necesitan más cosas. Y de hecho es uno de los problemas que hablaban de... Porque lo leía en un informe que hablaban de lo de la obesidad infantil, y una de las cosas que decían es obviamente que están los niños mucho más parados, eso es el principal problema, y el segundo era que hablaban de que, claro, que hay un montón de niños que están comiendo mal, si encima están parados, nutricionalmente no tienen esa compensación, entonces puede ser algo... Sí, puede generar problemas, por supuesto. Y no sabemos, o sea, el Estado ahora mismo, o sea, pensamos...
nosotros nos dejamos en el momento en el que decíamos, ¿la inflación va a ser temporal o no va a ser temporal? Nosotros apostábamos, tú y yo, porque no iba a serlo. Eso es. Los datos de inflación de esta semana de Francia, Francia es importante porque Francia no sufre tanto los vaivenes del precio de la energía. Gracias a las centrales nucleares. Pero ya en Francia ya empiezan a estar por encima, bastante por encima del 3, me parece que ya al 3,5. Es que como hay varios indicadores, hay uno que es el core, que es el menos la electricidad y los alimentos, luego está el armonizado con la Unión Europea, el que es de cada país, y me parece que en el armonizado de la Unión Europea ya está en el 3,5 o algo así, 3,7. Que ya empieza a ser un número bastante elevado. Sí, o sea, no es el 5 o el 7 que andan casi todos los países. Pero sí que en Estados Unidos se había visto que ha bajado un poquito en este último mes, creo que desde que hicimos el último podcast, Sí. la última cifra sí que venía un pelín por debajo, pero aún así, creo que sea 6,7 o 7 o algo así, que era... Sí, no ha habido un gran cambio. cambio. O sea, no ha habido un gran cambio respecto a lo que veníamos viendo, a pesar de que en Estados Unidos han subido, o sea, no han subido tipos todavía, pero ya hay previsión de y el mercado lo empieza a descontar. Sí. Y las cosas no son de un día para otro. Queremos que las cosas pulses un botón y se soluciona todo, pero igual que pulsas un botón y no sube la inflación, Pulsas un botón y no baja de golpe, ¿no? Pero digamos que de momento la cosa sigue así. En Europa sí que estamos empezando a ver que parece ser que está penetrando. Claro, y ahora hay que ver las medidas que empiezan a tomar los bancos centrales, cómo se van... Oye, Sí. cómo se van notando, ¿no? Me explico. Al final nosotros hemos dicho, oye, los bancos centrales habrá un momento que van a tener que ir subiendo tipos, ya se empieza a hablar que van a subir tipos a principios del año que viene, demás, 3, 4 subidas de tipos ha hablado el Banco Central estadounidense, si no Sí, recuerdo bueno, mal. JP Morgan esta semana decía que iba a haber 9 seguidas. Sí, Está sí. entre JP Morgan Morgan, y ya. JP Morgan están peleando a saber quién dice más. Bueno, no lo sé, pero bueno, pues, sin especular cuántas. Y esas subidas de tipos ya se empiezan a reflejar en el mercado. Sí. Es decir, ya hemos visto empresas que han sufrido mucho, porque yo creo que desde la última vez que hicimos el podcast todavía no había pasado. Pero Facebook se ha dado una hostia bestial. Un 25%. Un 25% Bueno, abajo. pues los resultados más bien, pero ya lleva... Pero un retazos, 25% es la hostia más grande de la historia de la bolsa, si no recuerdo en mal. un día, sí, En un una mismo apertura, día. sí. De una gran cotizada. me imagino. Vale, pues aún así es una caída muy grande, sobre todo a nivel volumen de dinero que ha salido de Facebook. Sí. De repente presenta unos resultados un poco peores de lo esperado, presenta resultados peores de lo esperado y tienes una hostia enorme. ¿Eso qué quiere decir? Al final es que el mercado estaba ya con unos múltiplos muy exigentes, Sí. estaba descontando al final que exigía mucho para que Facebook valiese lo que lo valiese en ese día, estaba exigiendo muchísimo y de repente se ha metido una hostia muy grande. No sé si... Sí. Mm. Sí. Y eso lo podemos ver en más empresas. No, y en el Nasdaq entero y aún así lo que te parece que están intentando resolver la inflación. Aquí en Europa seguimos parados, por así decirlo, ¿no? Y ya vemos, a través de Francia, para mí, por lo menos, ya se empieza a ver que sí que está penetrando más cosas. Sí. Ya no solo tenemos que verlo en el Bloomberg o en Investing, que es que, joder, que es que el litro de leche ha subido un 30% en algunas marcas y en la marca blanca, te digo, yo lo compré a 0,60 y el viernes lo compré a 0,67. Sí. Un 10%. Es un poquito más, Un poquito más. de un 10%, que claro, que dices, es 7 céntimos. Sí, pero Ya, 7 céntimos es un 10%. No, pero... Sácate un 10% anualizado. Que luego hablamos de eso. Entonces, sí. Entonces, Es complicado. ¿qué sucede ahora con lo de Ucrania? Claro, Alemania yo creo que están caput. O sea, están acojonados. Hostia, pues imagínate que se les junta inflación, guerras, Sí. los rusos, bueno, Alemania... Sí, pero hay una cosa Podemos seguir con la broma No, pero el otro día, a raíz de esto, de lo de Polonia, de se invade Polonia, porque sabes que los polacos, obviamente, están acojonados, los estonios, que por supuesto, es que Estonia es un gran país. La presidenta de Estonia. Salió ahí con las 3 banderas,
con su par de ovarios a decir, convoco el artículo 4 con la bandera de la Unión Europea, la de la OTAN y la de Estonia 3, y siendo clarita. Por el resto estaban ahí como, bueno, no sé, tal, y ella dijo, puta. Como debe ser la primera además que salió, o sea, A ver, también son los países que están lindando con Rusia, y si ha hecho este movimiento Rusia, no vamos a entrar en geopolítica, tal, bueno, ¿no? Yo lo que le decía, yo lo hablaba con mi madre el otro día, decía, hostia, si esto ha hecho Putin con Ucrania, ¿por qué no lo hace con cualquier otro país? ¿Y por qué nuestra respuesta con Ucrania es una y con otro país no sería...? Es complicado. Es complicado, ¿eh? Cuando llegue el momento ahora, bueno, no es de la OTAN, no es de la Unión Europea y tal, pero en el momento, como ha pasado con lo de Suecia y sin traes, pero claro, no son OTAN, No pero son Unión Europea. Y es que en realidad, si son Unión Europea, cuando tú, en principio, deberíamos entender, cuando tú atacas a uno, estás atacando a todos. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando amenazas a uno, amenazas a todos, como Fonte Bajuna. Pero ahí te empiezas a dar cuenta de que eso también es lo que juega toda esta gente. Igual que también pasa lo mismo con el tema de la moneda. Que somos juntos, pero llegado el momento... Sí, igual ya, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Sí, pues, bueno, lo que te quiero decir es que Alemania no tiene un gran ejército. No. O sea, lo que pasa es que se tendrían que poner en 4 días, ya lo hicieron una vez, yo no te digo que lo no podamos hacer. A ver, a nivel producción se puede poner a producir y todo lo que quiera. Sí, claro, no. Armamento, tal, sí. No sé qué. Yo no sé, la verdad es que no sé, porque hoy en estaba día viendo no el sé... otro día No lo creo que que gastaban los países que estaban en la OTAN. Por Sí. eso, por supuesto, el que más gastaba era Estados Unidos. Luego que estaba Gran Bretaña, gastaba bastante. Sí. Francia, Italia, España era el séptimo, Canadá el sexto, pues por ahí de ahora. ¿En porcentaje del PIB? ¿O en absoluto? En gasto absoluto. Sí, claro, eso es normal que cada uno... Bueno, China estará en el 2. Sí, pero aquí hablaba sobre países de la OTAN, ¿no? Ah, de la OTAN, sí. Habría que ver lo que gasta también Rusia o lo que Pero no gasta llegamos China. al 2. En España no llegamos, por ejemplo, al 2 del PIB. No. Pero ya hay países que han dicho que van a gastar el 2 del PIB. Hombre, claro, es que... Alemania ya ha dicho que se va a poner. Hombre, es un compromiso que tenían con la OTAN. Que claro, que nos fastidia como Europa. Porque el problema de Europa es que vivimos demasiado bien. Entonces nosotros estamos Estamos a muchas otras tonterías. a meter a los animales en el libro de familia. Que está bien. Sí. Pero cuando te llega un chalao por ahí que ya no juega tu juego y juega el que le sale el de las narices, ¿qué haces? Ah, es complicado. Claro, es que hasta ahora llevamos desde el final de la Guerra Fría o desde bastante antes viviendo muy tranquilos en un mundo en el que decíamos jamás va a pasar algo. Va a ser muy difícil. Y ahora te das cuenta que igual sí que pasa. Entonces, y ahí, bueno. Entonces lo que te digo, yo creo que la inflación ahora mismo, o sea, yo ya no sé dónde... O sea, ya tengo claro de que es bastante probable que vivamos un proceso mucho más inflacionario de lo que esperábamos. O sea, se está desatando la tormenta perfecta. Porque es que además ya hablan de estanflación. Eso ya sería aún más... Sí, pero es que te da igual. O sea, vamos a ver, lo de la estanflación al final sí, es que tienes inflación y encima no creces. Pero es que, vale, pero es que si creces un 3 y la inflación es un 5, es recesión para mí. Sí. O sea, entonces, eso se produce. Y por supuesto, cuando hay una guerra, nadie quiere una... O sea, un liberal de pro, que lo que quiere es que crezca la economía y seamos felices y tal, no sé qué, no quiere una guerra. ¿Quién quiere una guerra? Nadie quiere una guerra. Pues la quiere el que algo tiene que ganar mucho y está dispuesto a asumir. Pero en general tú lo que quieres es que todo el mundo le vaya lo suficientemente bien para que no. Entonces, claro, nosotros vivimos en una situación muy buena pero se puede empezar a complicar cada vez más. Y que cuando pasan estas cosas es muy difícil permanecer unidos. Muy, muy, muy difícil. Y entonces, cuando llega ese momento, ¿dónde está la frontera, no? Entonces hay que pensar y te lo pongo como en el tema de la inflación. O sea, vamos a ver, ahora mismo lo que menos quieren los países del sur de Europa es obviamente que dejen, que suban tipos, eso por supuesto, pero lo más importante, que dejen de comprar bonos. El Banco Central Europeo compra bonos y compra más bonos de los italianos porque así
y de los de los españoles y españoles, griegos y portugueses, Para bajar la prima de riesgo. porque baja la prima de riesgo. En el momento que eso se corte, ¿dónde se está financiando España? Y entonces España puede tener, España, Italia, Grecia, pueden tener incentivos muy perversos a decir, abandona la moneda. Y entonces abandonas la moneda porque tú lo que quieres es monetizar tu propia deuda y entonces entras en el juego de Argentina. O sea, porque, claro, si la inflación ahora mismo, los alemanes te dicen, venga, estamos dispuestos a soportar este 7% y tal, vamos a ver cómo lo hacemos, tal. Pero claro, si ya se empieza a disparar y ellos tienen sus propios problemas, ojo, Sí. ojo, que ya a lo mejor no te vale. Ya hubo un Macri que salió y dijo la famosa frase de vamos a hacer todo lo posible para salvar el euro y creedme será suficiente. Que eso es una frase, o sea, Macri pasará, tío, de la frase, dijo esa frase y con eso... Es la frase más famosa en 2000, fue en 2012 yo creo. Sí. Fue en 2012 y para de salvar a Grecia. de la última década, yo creo. Pero... Es la frase más famosa, haremos todo lo que sea posible para salvar el euro. Y él dice que la improvisó. No lo creemos, no lo sé. Pero, Pero seguramente por ahí... quedó de fucker ahí de... Haré todo lo que pueda, todo lo que esté en mi mano. No, claro, es posible. Sí, pero el problema es que así tú utilizando armas y armas y armas, ya te has quedado sin armas y te has encontrado en el peor momento posible Claro. en el que se está juntando todo, ¿no? Estás en el frío de Siberia, tío. Estás diciendo, vamos a conquistar Laos, que es lo que pasa siempre. Sí, sí. ¡Oh, qué tal! No sé qué. Y llega el invierno, es lo que siempre hacen los rusos. Sí, yo aquí te espero. En Con el invierno. vodka en la mano y esperando. Y no les conquista, ¿no? No, Entonces, no sé, ya veremos, pero claro, yo creo que, mira, en el precio de los alimentos vamos a tener un repunte. En el del gas hay que verlo. Se supone, a día de hoy, ya se habla de que los van a expulsar de SWIFT. Pero han hecho una cosa que es como... Digamos que tú por el sistema SWIFT... Es la que te permite hacer todos los intercambios de moneda, ¿no? En el mundo. Sí, es un sistema, para también el que no lo sepa, Sí. es un sistema centralizado, porque depende de SWIFT, o sea, es centralizado, pero es un sistema, digamos, para generar intercambios de confianza. De que cuando tú estás mandando una gran emisión de dinero, esa de verdad se comprueba. O sea, Se comprueba que hay mensajería, o sea, son mensajes cifrados, pero bueno, en banca se usan constantemente para todo. Y es muy importante porque, claro, cuando tú estás dentro del sistema SWIFT, puedes intercambiar grandes sumas y, claro, estás dentro de un sistema. Ahora mismo solo hay 3 países fuera, que es Corea del Norte, Irán y Rusia, si los echan. Pero el resto, no. Se abren muchas cosas aquí porque... ¿Qué han hecho? Claro, ¿qué han hecho? Han cogido y tú, para pagar en dólares, tú tienes que estar adscrito siempre a un... Tienes que tener un corresponsal, que se llama. Corresponsal es que los bancos tenemos afiliación. O sea, cada banco tiene una afiliación a un banco central y a esa moneda. Entonces, si tú, por ejemplo, si tú eres el Deutsche Bank no pertenece a la Reserva Federal. Entonces no puede tener... no estás inscrito en la Reserva Federal... Igual justo el Deutsche Bank sí, pero no creo, ¿vale? Y solo está escrito al euro. Entonces, ¿qué sucede? Que para operar en divisa, en dólares, lo que hace es abrir un corresponsal, o sea, una cuenta en un banco estadounidense. Y entonces así puedes hacer pagos en dólares a través del sistema SWIFT. En el momento de que a ti te salga un fuera, dejas de poder pagar en dólares y recibir dólares. Pero le han dicho que claro que no, que para el gas... Para eso sí. Para el gas, sí, hombre, sí. Ellos luego no se pueden gastar, pero claro, pero supongamos, les seguimos pagando. Conquistan Ucrania. Se quedan lo que le sale de las pelotas, ponen un gobierno PLL, tal, no sé qué, no sé cuánto. Europa tiene muchos incentivos a decir, bueno, aquí no ha pasado nada... Y entonces van a tener un montón de reservas en dólares que luego van a poder comprar. O sea, simplemente van a poder usar de una forma o de otra. Y yo menos la inflación que se van a comer. Y seamos sinceros, siempre ha sido el arma que no se ha querido usar. Sacar a un país del SWIFT. Es que es muy complicado. Por una sencilla razón. Ahora mismo el sistema predominante es el SWIFT. Pero hay otros sistemas que
funcionan para hacerle exactamente lo mismo y Sí. un sistema chino. Y Y lo que si viene el del chino. chino se convierte en el mayoritario, ya pierde completamente su poder para estas cosas los occidentales. Claro. Y claro, tú piensas que además Pero los ahora... chinos deben de estar de contentos. Sí, atacará a Taiwán. Y más importante, Marruecos, que atacará a Ceuta y Melilla. Eso es lo que está hablando todo el mundo. Yo cuando empecé a ver esto, lo comentaba de broma, ahora ya no lo hago tan ahora ya no me hace tanta gracia. Lo que no he oído a los argentinos diciendo, pues nos vamos a conquistar las Malvinas. No se lo he oído de nuevo. Eso está la otra Es un cosa, poco peleando con diferente. el FMI de nuevo. El cuento de nunca acabar, pobre gente. Entonces, claro, digamos que están tirando casi toda la artillería que tienen aquí, ¿no? Y hay que ver en qué puede desembocar todo esto y es complicado. Y mira, Alemania tardó mucho en contestar. O sea, eso te indica... Sí. Si la contestación es rápida y contundente, sabes por dónde va. La Estonia fue rápida y contundente. Cogió, llegó, ¡pum! Sí. Estados Unidos lo propuso, lo han ido hablando ya otros países, Sí. pero Alemania ha Le ha tardado. costado, a Hungría también ha tardado. Claro, Creo que fue es que- el otro país que más se oponía a sacarlos del sistema. Sí. Y es complicado, porque además lo que dices tú, viene el renminbi digital, que me imagino que estos contratarán con un dólar digital, pero al final, sí, o sea, puede haber una alteración totalmente, esto puede ser uno de los pasos para Para cambiar el peso mundial. sí, el orden mundial y ahí pues hay ganadores y perdedores y hay que ver, pero a día de hoy lo importante yo creo que eso, sí, vamos a tener más inflación en dólares, o sea, más inflación, perdón, en energéticas, en alimentos va a haber mucha más, porque además es que hay que pensar que al subir los precios que lo hablamos la otra vez, pero al subir los precios de la electricidad, los abonos... Todo se te sube. Los abonos se suben, el precio de la maquinaria para cultivar, Sí. el precio del transporte para cualquier cosa se te dispara, de nuevo se ha Claro. vuelto a disparar los precios de todos los barcos que transportan mercancías, materias primas, etc. El dólar llegó a tocar, digo, el barril de Brent llegó a tocar 105. 105, que hacía tiempo que no estaba... Sí, luego se estrelló. Sí, por cierto, una cosa muy llamativa. Este día que creo que fue el miércoles, si no recuerdo mal, que Rusia invade Ucrania, Sí, todo se desploma, un pero cuadro. al final del día Sí, es como que es... el Nasdaq también un 3% arriba, ¿no? Claro, de repente como que se dio la vuelta al final del día y dices... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y creo que esto es una cosa que ya hemos comentado con el tema de GameStop, que hemos estado hablando y me parece... Es que es muy curioso. A mí me resulta muy divertido Es porque... interesante porque dices, no, bueno, es que estos de repente se han pensado que ya se ha acabado la invasión y que no va a pasar nada más Sí, y sí, sí. ya está. Ese es el pensamiento rápido y fácil, ¿no? Sí, eso me gustaba porque te pones a leer y claro, al principio del día todo el mundo hablaba de lo horrible que había sido todo, de cómo se estaba estrellando la bolsa, de qué nos decían los mercados y tal. Pero claro, en un momento dado, en ese momento veías que un montón de analistas no comentaban nada de por qué había terminado subiendo. Y luego un montón de analistas, que a ver, es la mayoría, o sea, es muy difícil, tú te estás hablando, yo qué sé, en un periódico económico y eso no tienes por qué tener... Y ves eso y dices, bueno, parece ser que los mercados se han relajado después del primer movimiento, la típica cosa que dices así, pero empiezas a decir, bueno, igual parece ser que no es tan importante o parece ser que pueden llegar a pactos. No, era un tema de mercados. Puro y duro. De cómo funciona el De mercado. cómo funciona el mercado. Porque claro, al final yo estas cosas, claro, cuando las veía al principio, siempre tendía a pensar en esas tendencias de ¿por qué pasa esto? ¿Será porque todo el mundo compra? Hombre, porque todo el mundo compra tiene que ser. Pero porque la gente está comprando ya. Buying the dip, o sea, Sí, había pero- sido trending topic. ¿De dónde saca la gente tanto dinero? O sea, está todo el mundo apalancándose. Resulta que, yo qué sé, está la gente llamando a Cofidis ahí, dame 5.000, no lo sé. Entonces, es muy curioso, porque como lo que decías, como pasó en GameStop, cuando te pones a mirar las dinámicas y gente, analistas buenos de verdad, y siempre van a posteriori y analizan muchas cosas, te das cuenta de que es porque, claro, la gente empezó a comprar puts. O sea, recordamos que las Sí. puts son unas opciones que se usan, cuando las compras,
te dan La opción de... Sí, la opción de, o sea, no tienes obligación de, que eso sí pasa cuando las vendes, Eso es. de vender un activo a un determinado precio. Digamos que es una especie de stop loss, o sea, Sí. te sirven para ponerte en corto también. Eso es. Y vendían calls también. Normalmente tú cuando haces eso, haces las dos, porque Claro. con lo que vendes la call, con ese dinero compras Compras. la put. O intentas como hedgear de alguna manera. Entonces, pierdes upside, por supuesto, Pero ganas y lo haces de alguna manera más barato. ¿Qué sucede? Que tanto hubo desde el principio que los market makers, que son la gente, pues que... O sea, los grandes bancos o... sí, o grandes casas como Caracol, Susquehanna, GFI, o sea, que lo que hacen al final es... son gente que sin asumir riesgos intenta llevarse como la comisión de la horquilla del spread. Lo que se llama el spread. Esa pequeña comisión entre a lo que tú vendes y el dinero que de verdad tenías. Juegas con eso, ¿no? Sí, entonces al final, ¿qué hacen estos market makers? Para ellos, porque si tú tienes abierta una posición en la que alguien ha vendido una call y ha comprado una put, estás en corto y entonces, claro, ellos tienen un problema, en el sentido de que empieza a haber deltas cada vez más positivas, porque hay un timing de mercado. Delta es un o sea, consejo del otro, porque no me voy a extender, porque... sí, en el otro lo hablamos, pero... Lo hablamos, pero es una de las letras griegas, digamos, que en las opciones sirven para definir determinados parámetros. Entonces no me extiendo más. Pero bueno, con las deltas positivas tienen que cubrir su posición. ¿Y qué hacen? Salen a comprar el subyacente. El subyacente, que en este caso puede ser cualquier acciones sobre... Todas las acciones del Nasdaq, claro. O todo lo que fuese. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a comprar, hasta el punto de que un 3% arriba del Nasdaq. Y dices... Pues vaya. Todo el mundo vendiendo, estos teniendo que comprar para cubrirse la posición y no poder caer en default, porque es que eso podría ser... No, claro. Ellos se tienen que cubrir, al final tienen que tener esa opción, bueno, esa acción de la opción que han vendido o han comprado, y tienen que tener ese subyacente, y claro, pues tienen que comprar. y de repente dieron la vuelta al mercado en ese sentido. A mí me parece Que habrá gente que habrá comprado el buying the dip, que habrá visto precios muy bajos, que habrá dicho tal, pero que serán los menos en este caso, ¿no? Porque estas casas son muy grandes, estos market makers son muy grandes y van en volúmenes enormes. No somos nosotros 4 que compramos buying the dip con nuestros salarios de... No nos da para eso. No nos da para eso, pero... No, y vimos también movimientos en las criptos. Las criptos es curioso que al final decís siempre que son hedge. No, son hedge de la inflación. Y lo que vemos va es tan que... correlacionado con los mercados. Y sobre todo con el Nasdaq, que a mí eso me dejan impresionado. A ver, literalmente, yo creo que es porque siguen siendo muy jóvenes. Si de verdad haber un mercado de verdad construido detrás de ello. No, hay valor, pero el 99%, el otro día no me acuerdo a quién se lo leía, que decía, he puesto un tío de un hedge fund importante que decía que había puesto un montón de gente a analizar empresas de verdad de las criptos y tal, y blockchain, y decía que claro que sí, que había valor, pero que el 99% le parecían basura, porque hay algunas que habían llamado y resulta que no existían, o sea, que había un tío detrás que decía que había hecho no sé qué y no, ha hecho una red tal, no sé qué, que te ahorra gas. Pero ¿cuánta gente la usa? 200 personas, vale. Pues ya está. En fin. Entonces, un dato curioso de lo que pasó. Claro, te llama mucha atención porque dices, joder, ¿qué pasa? ¿Que en un día todo se vuelve de arriba para abajo y se da toda la vuelta? Pues hay cosas... Sí. Sí. A mí al igual que muchas cosas a nivel político, a nivel sociedad, no se pueden simplificar, la bolsa muchas veces pasa lo mismo. Hay que hacer el análisis no un paso por delante, sino 2 o 3 pasos por delante e irse un poco más allá, ¿no? No quedarse en lo que ves de primera, que igual sería la solución o la respuesta fácil. Decir, no, es que la gente ha comprado o ya no ve tanto riesgo en esto. No, pero de hecho tú suponte que en el anterior podcast estábamos a las -10 de la medianoche.
con todo este panorama, nuestro apocalipsis particular, no el del doomsday de lanzar bombas nucleares, sino de nuestro apocalipsis de hiperinflacionario, ¿cuántos minutos acercarías el reloj después de esto? Pues si estabas a -10 antes, aquí estás a -2. No sé, yo... ¿Qué más quieres? ¿Que China se vaya a Taiwán? No, y que Rusia diga... Es peor escenario para nosotros casi, sí que el de Taiwán, porque yo no sé si será tan inflacionario. A mí lo que ahora me preocupa es que Rusia quiera seguir, y digo, bueno, tal, que no será ya, por supuesto, pero en 5, 6, 7 años, cuando haya dicho, bueno, pues he hecho esto con Ucrania y tampoco se han enfadado tanto. Ya. Igual con otro país que también me viene bien porque ha amenazado con entrar en la OTAN o han hablado de entrar en la OTAN y no me apetece y tal, y construirá otro relato. Complicado. Construirá el relato que quiera construir, no pasa nada. Son muy buenos construyendo relatos y está bien. Es complicado. Los chinos suelen hacer, se supone, las cosas de manera distinta. Lo hacen más comprando a la gente, ¿no? O sea, esa es su manera, ¿no? O sea, se supone. De hecho, salieron a decir lo de Taiwán, como en plan de, no, si Taiwán es parte de China. No te quiere conquistar nada. Tampoco te conquistar porque ya es nuestro. Pero bueno, pero es curioso que justo después del miércoles, el jueves, 9 aviones invadieron el espacio aéreo. No sé. No, el bueno, de Corea del Norte, para contar que ya estamos aquí. Sí, el Corea del Norte ha tirado un misil y dicen, oye, a lo mejor no es momento de andar haciendo pruebas de misiles balísticos, le han dicho los de Corea del Sur. Es todo muy complicado y la respuesta que tienen que dar desde la OTAN también es complicada. Y yo creo que hay muchísimas, yo de verdad recomiendo mucho, hace meses que los descubrí, a Pedro Baños lo descubrí a partir del canal de Iker Jiménez. Con todo el tema de la pandemia y demás. Sí, no, pero anteriormente sí, ya recuerdo, lo debí descubrir en 2019. Y me parece muy interesante, porque es un ex militar que ha estado en todas estas cosas, entonces como sabes lo que hay ahí, cómo se tratan, ¿no? Jordi Wild ha hecho una entrevista esta semana que estaba muy bien. Oscar Vara, que fue profesor mío, y que fue de los pocos a los que fuiste a sus clases. No, me gusta. De hecho, es curioso, llegué a ir a unas clases suyas que no estaba inscrito, pero bueno, ¿Te gusta? Sí, y lo explica muy bien, tiene un noticiario diario buenísimo, uno semanal. En 3 minutos te cuenta lo que pasa en el día. Sí, a mí también. Yo consumo eso, otro estadounidense, luego ya los de... Entonces, por ejemplo, cuando pasó lo del PP, me enteré como muy tarde, ¿no? O sea, me sentía como... ¡Hostia! Y yo perdiéndome este drama. Claro, mientras tanto que el mundo está patas arriba, aquí también tenemos lo nuestro. Sí. No sé, la verdad es que yo te diría que de -10 yo lo acerco a -4. -4. 6 minutos y yo creo que esto va a tener una presión inflacionaria muy gorda y que va a haber unos incentivos. Esta misma semana, Holzmann, que es el presidente del banco austriaco, por supuesto son más hawkish, son gente de los que quieren subir tipos, ya salió diciendo que sí, que había, primero dijo, el lunes dijo, o el martes, no me acuerdo, un día de esos dos, va a haber que subir tipos. Creo que ya el jueves salió diciendo que bueno, que a lo mejor con lo de Ucrania hay que esperar un poco y que pueden ampliarse un poco el tiempo en el que de las ayudas, de lo que hablan ellos, ¿no? Del tema monetario. Pero eso en Europa, hay que pensarlo, pero claro, pero los precios van a estar ahí, lo vamos a ir viendo, poco a poco está penetrando, yo creo que la gente, no sé, yo creo que en la cesta de la compra, yo creo que se está notando. Totalmente. Vamos, yo lo he notado. Desde que lo empezamos a hablar en noviembre era como, ¿cómo va a pasar esto? Pues según lo que vemos en nuestros parámetros, los precios, por ejemplo, de la producción, los precios de la producción siguen igual, al 22% de inflación, eso todavía tiene que penetrar. Más tarde, más temprano. Hay muchas cosas. No se está corrigiendo. No sé, yo creo que todo esto lo vamos a ir viendo, vamos a ir siguiendo. Me imagino que habrá más podcasts relacionados con todo este tema. Sí, Seguiremos con
Intentaremos conseguir el reloj Vamos a ponerse. Voy a poner a seguir, ¿no? Decorando esto para que no sea tan sonso y con medios menos rudimentarios, poco a poco. Bueno, poco a poco. Algún día tendremos hasta un escritorio y todo, ¿no? No, sí, ya, ahora te vemos a ti. También, Bueno, eso a ti va. también. Eso. Ya que has ido al gimnasio, te has puesto un poco tal, no sé. Sí, Ya venía en camiseta de manga corta, sí, no vaya a ser. pero eso es porque ya te lo conté que la otra vez iba haciendo cada vez más calor y al final yo cuando veía el vídeo, al final de esto tenía las orejas rojas, que también por un calor, y me he quitado y he dicho, bueno, pues es manga corta. Pero bueno. Dejaré los chistes para más adelante. Creo que teníamos otro tema de un Sí. estudio que me pasaste esta misma semana, yo creo que así, Sí. o hace 2, no más. En estos, Sí, en en estos estos últimos días. días, que nos vuelva a contar lo que siempre hemos hablado y que además es súper interesante. Es un estudio del IS, un Sí. profesor del IS, que ha hecho con sus alumnos. Y Bueno, no sabemos si son alumnos o profesores, yo no lo he mirado. Sí, pero habría que ver, ¿no? Bueno, este estudio lo que viene a decir, como siempre se ha dicho, es que si comparas lo que han hecho los fondos de inversión español con respecto a los índices de referencia, Lo han hecho mal. lo han hecho mal. Como siempre dijimos, Basta, siempre basta. hemos hablado, yo creo que siempre se dice, bueno, solo un 10% de los gestores baten al mercado, ¿no? Sí. Em, Pero en el caso de Estados Unidos era a 10 años el 17%. el 17%. Ojo, no está mal, ya es Ojo, no más, está más mal. de un 10. No está mal. Más de un Pero ¿y 10. en el caso de España qué era? Y no me acuerdo, era un poco... espérate. es que Tenían no un vamos a 3, un sacarlo. 4, algo así. Era... Sí, es... A mí es que se me apaga el ordenador. Vaya, pues es que... No, tendría que meter la contraseña. Problemas Problemas del tercer mundo. Problemas del tercer mundo, yo creo que lo tenía aquí. Aquí lo tenías, dejado. mira. Sí, aquí Ahí está. lo tenemos. Es que también tenemos... porque la otra vez se nos fastidió el audio. Sí. Entonces hoy no me lo he puesto al lado porque a ver si por lo menos se nos escucha decentemente. Sí, aquí hacen lo de la comparación con pasivas y eso, de la inversión activa, la inversión pasiva. Vemos en España, a ver... En España lo que venía a decir es que era como un casi solo un 2% algo así de los Sí. de los gestores batía al IBEX 35. Sí, aquí lo vemos, mira, de 562 fondos analizados, el 64 superaron la rentabilidad de los bonos del Estado a 15 años. Esto es una movida, porque Sobre todo porque es un estudio hecho en los últimos años en los que la rentabilidad de los... Bueno, sí, pero claro, el bono aquí, claro, es que el 2012, claro, que compras un bono en 2012 al 7%, joder, se ha triunfado, ¿eh? Sí, sí. Pero, claro, bueno, seguimos. 314 superaban la rentabilidad del IBEX 35. 8 la del S&P 500 y 68 la rentabilidad negativa. Claro que, para contextualizar, dice, el IBEX 35 fue un 1,35%, el Eurostoxx un 4,2% y el S&P 500 un 10,7%. Hacer un 10,7 de rentabilidad. Bueno, está mal, ha habido ahí unos fondos que han portado Hay bien. algunos fondos que sí. Pero hablan de cosas interesantes también, porque, a ver, es cierto que en España sabemos que el estilo de inversión, o sea, el estilo de lo más natural de la inversión es fondos indexados en bancos con altas comisiones. ¿Por qué? Porque teníamos el cliente muy cautivo, hay muy poca... Cultura financiera, Exacto. de decir dónde meto mi dinero, por qué y tal, y al final la gente acaba invirtiendo su dinero en fondos de bancos. Sí, lo que te Que dice, puedes tener gestores muy buenos en fondos de bancos, no tiene nada que ver. Sí, y habrá gente que supere los benchmark. Pero que eso no es común porque hay incentivos a hacerlo. Y a casarte un 2 y pico de comisiones Y ya se en te algo come. que en un ETF, que sería lo mismo, te costaría 0,20%. Eso es. Entonces, eso, para empezar, a mí una de las cosas que me ha gustado es que más abajo hablaban de que cuando comparaban la típica narrativa que sabemos de un fondo más pequeño se comporta mejor. Eso es. Em, Pues parece ser que no. Al No, menos sí. en este estudio. sí, eso es lo Que que no sacaban. está correlacionado. No está No hay correlacionado. correlación entre el tamaño del fondo Sí. y la rentabilidad del fondo. Y- No especialmente. Y además está bastante disperso, ¿eh?
Sí, O sea, bueno, ves la obviamente, gráfica y es... sí, es que no la podemos Sí. enseñar, pero pondremos los podría comentarios, poner- sí, el podemos... estudio. Eso es. Es que hay que leer estudios, eso es muy importante, hay que leer papers. No porque no haya un montón de información que no esté bien, pero yo qué sé, es que te pongo otro ejemplo, el paper que ha sacado Gustavo. Gustavo, en el paper, Gustavo, que es el co-creador, ¿cómo le llamaríamos? El Co-creador jefe. el sumo, sí, el sumo sacerdote co-creador de Value for All, ha sacado un paper en el que analizan el mercado, el tema del Airbnb, que es lo típico que nos sentimos, es que hay muchos Airbnb, se sube el precio de la vivienda en Madrid. Pues cuando se cuesta analizarlo, dicen, pues no, porque no hay tantos. Eso es. O sea, no hay tantos y encima, si le han puesto encima restricciones porque... Que ahí podemos entrar si son lógicas o no, que pongan restricciones a que no todo el mundo pueda tener un Airbnb, porque es cierto que el que haya tenido un Airbnb al lado, Pues pues... pueden generar problemas. Exacto, por mil razones, porque la gente se junta ahí y lo paga y se va de fiesta y entonces a ti te fastidian un martes, que trabajas. Hay muchas razones. Entonces, bueno, no vamos a entrar si se regula o no, pero lo que sí que no ha sido un driver para aumentar impulsar. los precios. Y es muy, muy interesante, también lo podemos dejar en la descripción. Y es que en esto se ve que cuando tenemos muchos mantras repetidos, igual que el del 10% que da negativo, o este que es positivo, el de un fondo más pequeño, en teoría sí, pero claro, pero al final... Es curioso, sí. No, al final, y donde es importante poder leer papers, es que donde al final te están poniendo, oye, tengo esta asunción, Sí. voy a ver si los datos me lo demuestran, ¿no? Claro. O cualquier estudio que hagas detrás me demuestra mi asunción. Sí. En este caso lo que vemos por un lado es, vale, sí, casi todo supera el IBEX 35, la mitad supera el IBEX. Solo la mitad ha tenido más de 1,35% de rentabilidad. Ojo, ¿Qué eran? ¿Cuántos años era el estudio? ¿15 puede ser? Desde 2006. 2006 a 2021, 15 Sí, años. sí, 15 En 15 años. Joder. También es lo que dices tú, ¿no? 10,7 la compuesta de Estados Unidos, dices, bueno, vale, pues entiendo que tener más de 10,7% de rentabilidad, tal, no sé qué, puede ser algo más complicado. Sí. 1,35, bueno, pues al final yo creo que mucho va por el tema de lo que sabe la gente de cultura financiera española, Sí. los costes que puede llevar asociados seguramente un fondo de un banco, que seguramente a la gente le están vendiendo el Una fondo propia que gestora. les interesa, etc. Y que no es fácil. Y no es fácil, por supuesto. No es fácil. No es No es... Y seguramente, y creo que seguramente tiene un lado más complicado que tú conoces. No es lo mismo gestionar un fondo de inversión si trabajas en un banco que si tienes tu propia gestora y gestionas tu propio fondo de inversión. Pero incluso en tu propia gestora. Es que sigue siendo complicado. O sea, yo creo que es complicado. Y luego también es lo que comentabas tú antes. Bueno, también es que dependiendo del rango que cojas. Que hay fondos de inversión que tú los coges y dices, coño, han batido el benchmark, pero es porque en un año a lo mejor van un punto arriba o un punto abajo del benchmark más o menos, pero hubo un año que le sacaron 10 puntos. Pues si le sacas 10 puntos, pues en el anualizado ya es un punto y pico más por encima en 10 años. Entonces ya has batido el benchmark aquí en 10 años, pero ha sido por un año. Que eso también, por ejemplo, era Warren Buffett el que decía siempre lo de... No Warren Buffett, perdón, Benjamin Graham. Decía que hay 4 días buenos de bolsa al año que si te los pierdes, amigo mío. Que esa es otra de las conclusiones que también saca. El market timing no... una de las conclusiones que saca el estudio es que el market timing, obviamente, bueno, no hacen un estudio, sino que mencionan un montón de estudios y hacen un resumen, o así como un meta estudio del tema del market timing, y es cierto, o sea, el market timing es muy, muy complicado. O sea, hay muy pocos, o sea, es muy difícil. Sí. Es muy difícil, porque es que tú puedes incluso saber qué va a pasar, y ya me parece difícil. Sí. Acertar complicado qué va a pasar, pero encima, ¿cuándo? Y sobre todo yo creo que es difícil el market timing cuando tú tienes un fondo grande o a partir de X millones, de unos pocos millones. Oye, ya cuando tienes que entrar a comprar acciones de ciertas compañías... Pero si
y tienes poca liquidez por lo general, tal, no sé qué. El market Y luego timing... no es lo mismo si a lo mejor tú y yo lo intentamos hacer. Sí. A lo mejor podemos decir, oye, pues tal, de repente el martes o el miércoles dices, bueno, pues veo que cae la bolsa un 5% en un día, pues igual tengo 2 o 3 acciones que ya me tengo miradas, que de repente la veo 10% abajo. Sí. Bueno, pues puedes jugar con eso. Pero eso no es market timing para mí. No. Porque no estás poniéndote en corto justo ese día para sacar la contabilidad. No. Eso No, es buying estás- the dip, claro. de la es- forma y es- diciendo, oye, lo que antes iba a comprar este precio, pero todavía no estaba muy seguro, pues hoy 10% más barato, pues igual. Sí, eso es saber hacer la cesta de la compra. Sí. O sea, es como si vas... No llegas a es las como si rebajas vas y yo qué sé, vas a comprar lobinas y están a 7 euros y en la pescadería al lado están a 5 y las miras y dices, la misma lubina, pues me la compro aquí, ¿no? Claro. Pues eso para mí es lo mismo, pero no es decir, yo qué sé, ir y decir, mañana seguro que la lubina está a 4,20. Y te esperas a ver si está a 4,20 y te llevas la hostia o no. O no, claro, o sea, me parece que eso es mucho más complicado, en el sentido de que, no, y ahora, yo no digo que no lo haga nadie, pero muy pocos. Es muy poco. Pero tendente a menos infinito. Y A otra menos cosa infinito, yo a creo que cero. No, a cero, perdón. lo que yo te Vale, contaba, los y matemáticos. me parece bastante interesante, es que al final, claro, este estudio está hecho sobre los últimos 15 años de la bolsa. Sí, eso es lo que decías tú. Que Es el 2012 hasta ahora. Sí. Seamos sinceros, hemos vivido unos años de bolsa buenísimos. Y sobre todo para determinados... En determinadas... para el IBEX no. Para el IBEX, para nada. Sí. Para la bolsa americana sí, para determinados estilos de inversión sí. Para la growth, imagínate. Yo, una persona que lleva 10 años invirtiendo, te dice, llevo 10 años batiendo al mercado, o no batiendo al mercado, pero teniendo un 10% de rentabilidad anual, que no quiere decir que estés batiendo al S&P, pero estás con una rentabilidad anual muy buena. Muy bien, pero ¿cómo sabes navegar momentos en los que te vas a meter hostia? No sé. Hombre, Pero aquí me entiendo pasa- que a lo mejor para hacer de verdad la historia de un inversor, donde me parece que es espectacular, es cuando coges 30 años. Si tienes 20 o 30 años que has tenido de verdad un ciclo económico, Sí. has pasado una gran crisis, donde han cambiado no solo ha cambiado sobre todo oye, has pasado de tener tipo de gestión value que era mucho más pesada antes de 2010, 2008, tal, o los últimos hasta 2014 o 15, el value Sí. fue muy bien. A partir de ahí Sí. ha ido mucho peor. Luego lo ha hecho bien el growth. Oye, donde creo que un gestor puede ser muy muy bueno es que sepa navegar todo tipo de escenario, ¿no? Sí. Desde los últimos 15 años no hemos tenido tantos escenarios distintos. Ha sido un escenario, No. oye, en el que los tipos estaban bajos, en los que determinado tipo de empresas lo han hecho muy bien porque era mucho más fácil endeudarse, porque los múltiplos elevados no les afectaban tanto, etc, etc, etc. Sí. Ahora hay que ver los próximos 5 o 6 años qué puede pasar con Claro, cierto por tipo de la gestores. tecnología era un driver muy deflacionario, etcétera, etcétera. Sí. A ver, es cierto que este estudio está cogido del 2006, o sea, coge la crisis del 2008, eso es interesante. Pero yo creo que lo que nos dice primero es que lo que nos vienen a decir todos siempre, eso no hace más que afirmar que la gestión pasiva es mucho más interesante de lo que pensamos de primeras, ¿no? O sea, a lo mejor es mucho más interesante comprar un iShares World para mucha más gente de lo que creemos, ¿no? Que ir a comprar, por supuesto, un fondo de cualquier banco de estos del S&P, no sé qué. Que obviamente es cierto que tiene unos incentivos de impuestos, o sea, impositivos, básicamente, que no tienen los ETFs, por ejemplo, aunque hubo un proyecto a que se iba a hacer también lo mismo, y al final no ha sido así, porque les interesa, es como de alguna manera es un driver de seguir metiendo dinero en fondos de inversión, pero quitando esa regulación. Ya. ¿Qué incentivo habría tener el dinero en fondos de inversión? En determinados fondos de inversión. O sea, yo no digo Sí. que, oye, que te guste. Yo la mayoría de mis ahorros de inversión están en fondos de inversión. Sí. O sea, no...
Sí. Según parte de acciones que me gusta comprar, pero hay fondos de inversión en los que hay momentos, lo que hablábamos, cae y dices, pues prefiero meterme en este fondo de inversión porque no estoy en ese momentum de tener el tiempo de decir, meto en esto, esto y esto. Claro. Hay cosas que sí, las tienes claras, pero y luego a veces, si se cae un 20% la bolsa, te interesa un 10%, te interesa a veces meterte en algo más así, que no es lo mismo que si se cae, como por ejemplo lo que veíamos el otro día, ¿no? Gazprom, y tienes que hacer un análisis más, Es mucho más profundo. pormenorizado hoy en día, pero supongamos que se hubiese caído un 25 hace un año, es que ya no me lo hubiese pensado. O sea, yo pago. Sí. Pero bueno, que sí, es interesante leerlo, para mí me parece muy interesante. Lo pondríamos por ahí, sí. Y bueno. Sí, eso y tenía otra cosa en mente y se me ha ido. Pero no. Sí, que justo creo que fue ayer o antes de ayer que salió la carta anual de Berkshire Hathaway. Sí. No me ha dado tiempo a leerla, Yo solo tampoco. estuve mirando la rentabilidad que había sacado en los últimos no sé cuántos años y hacías la rentabilidad compuesta y era un 20% anual cuando No está el mal. S&P había hecho un 10%. Ahí es donde ves que seguirá teniendo sus Coca-Colas, seguirá invirtiendo en cosas que dices... Bueno, tiene Apple, tal. Seguirá teniendo 140.000 millones sentado. Está sentado sobre 140.000 millones. Sí, el Buffett. de liquidez, sí. Pero sigue haciendo muy bien. Un Sí, de hecho, 20% anualizado. Se veía el gráfico de Cathie Woods, eso me gustaba mucho, pero salía el gráfico de Cathie Woods desde 2019. Cathie Woods, para que no la conozca, es la gestora estrella de los últimos años, que lleva un fondo que se llama ARK, que lo que tiene son ETFs. No son fondos de inversión, pero es una gestora de ETFs, y el más conocido es el Innovation, que ella, digamos que su core es que la tecnología es tan disruptora muchas veces que básicamente se come a las empresas que para ellos son todas prácticamente zombies, y estas son tan disruptoras que pueden generar drivers muy importantes. Entonces, una de las cosas que veías en el gráfico es, claro, como de repente en 2020 ¡pum! Y Warren Buffett hacía así, y Cathie Woods hacía así, y ahora ya estaba por debajo de Warren. De Warren Buffett. Entonces, bueno, pues ahí sigue. Cada uno tiene su estilo de inversión. En largo plazo, dirá. Yo siempre pienso, no, en largo plazo, ¿sabes? Cada vez pienso más que no es el largo plazo, cada vez pienso más que es que te hace dormir tranquilo. Porque da igual, o sea, tú imagínate, no, es que yo saco un 30% anualizado, vale, pero es un tío que tiene una buena tira de la leche. O yo qué sé, o invierte, yo soy vegano y este tío solo invierte en cosas que maltratan animales, yo qué sé. Pues es que no te hace dormir tranquilo, no solo se trata de ganar más, No. se trata de que cuando te vayas a la cama lo puedas dormir bien. Y para mí eso cada vez es lo más importante. Obviamente cada vez hay que saber más, cuanto más sabes, más tranquilo duermes. También cuanto O más no. sabes, menos... Lo que te iba a decir, o no. Y más piensas que no sabes. Exacto. Eso es lo más duro. Sí, pero bueno. Pero bueno, creo que no hay que alargarse más, que llevamos un rato bastante largo. Sí, a ver si no se nos ha fastidiado el audio. Nada, no creo. No. No, yo creo que está bien, ¿no? Nada, un placer, Diego. Como una siempre, semana más. Trataremos de ir evolucionando un poco en no solo contenidos, sino demás. En Ya veremos. medios, sí. Sí, en medios también. Igual algún día tenemos hasta una mesa y todo. Mesa, Mesa, el luces. reloj, luces. Sí, Vale. grabamos con mi móvil. Oye, Un plano más bonito. ¿está bien? Maquillaje. ¿Maquillaje? Bueno, No, who knows. Pues nada, un placer. Hasta la semana que viene, ya sabéis, bueno, hasta el mes que viene o hasta la próxima vez. Sí. Ya sabéis que cualquier cosa nos podéis escribir por redes sociales, podéis mandarnos un correo, podéis... bueno, estará todo por debajo en la descripción. Sí. Que os vaya muy bien y que dormáis bien, que es lo más importante. Que dormáis tranquilos. Hasta luego. Hasta luego.